En el espacio de hoy vamos a hablar de los niveles de abstracción de los lenguajes de programación. Absolutamente todos los lenguajes de programación tienen un nivel de abstracción y nos dicen lo siguiente. Los lenguajes de programación se diseñan con diferentes niveles de abstracción para facilitar la comunicación entre el programador y la computadora. Esto es clave. Los niveles de abstracción son eso, o se crearon con esa intención, la comunicación entre el programador o desarrollador y la computadora o máquina. Si continuamos nos dicen, estos niveles de abstracción se componen de tres categorías: alto nivel de abstracción, medio nivel de abstracción y bajo nivel de abstracción. Por acá me dicen, a medida que avanzamos de bajo nivel a alto nivel de abstracción, la dificultad para programar aumenta o disminuye. Entonces esto es esencial. Por acá vemos, dependiendo de su nivel de abstracción, la dificultad para programar aumenta o disminuye. Por acá tenemos las tres categorías y por acá tenemos su propósito principal o su esencia principal, que es la comunicación entre el programador y la máquina. Puntos claves de este párrafo. Si bajamos un poco podemos ver lo siguiente. ¿Qué es un nivel de abstracción como tal? Por acá nos dicen lo siguiente. Es la capacidad de un lenguaje de programación para ocultar detalles complejos del hardware. Eso es el nivel de abstracción. Se encarga de darle la capacidad a los lenguajes de programación para ocultar detalles complejos de nuestra arquitectura del hardware. Continuemos, proporcionando una interfaz más sencilla y fácil de usar para los programadores. Esto significa que los programadores pueden trabajar con conceptos, estructuras algorítmicas y estructuras de datos de más alto nivel, sin necesidad de preocuparse por los detalles específicos de la arquitectura del hardware. Eso es supremamente importante. Un nivel de abstracción es eso. Permite que el lenguaje de programación oculte detalles complejos. ¿Por medio de qué? De una interfaz sencilla. ¿Pero qué es una interfaz más sencilla o simplemente una interfaz? Es lo siguiente, en esta nota lo vemos. Una interfaz más sencilla o interfaz le permite al desarrollador expresar ideas por medio de código y enfocarse en solucionar problemas. Nosotros, al tener este tipo de interfaces, podemos enfocarnos en eso, en expresar nuestras ideas por medio de código y solucionar problemas, ya sea con la lógica de negocio, ya sea en casos de uso o el contexto en el cual nosotros estemos trabajando. Y nosotros, para solucionar estas ideas, nos ayudamos o nos apoyamos ¿de qué? De la nota número 2, que son los conceptos, las estructuras algorítmicas y estructuras de datos, que en conclusión son los arreglos y matrices, las clases y los objetos, funciones y métodos, abstracciones de flujo de control como condicionales, ciclos, gestión automática de la memoria RAM, librerías y paquetes, entre otros más elementos o funcionalidades. Y estos son los elementos que hacen parte de la fundamentación lógica. Y con este conocimiento puedo ¿qué? Expresar mis ideas en código y enfocarme en solucionar problemas. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje de programación tiene un nivel de abstracción alto. Y recuerden esto, el lenguaje de programación oculta esos detalles complejos con ayuda de la interfaz. Y nosotros, al tener esta interfaz, vamos a tener la opción de utilizar estos elementos de fundamentación lógica, que nos permiten ya enfocarnos en solucionar ideas y escribir código. ¿Por qué? Porque nos desentendemos de detalles específicos de la arquitectura del hardware. Y acá en este esquema podemos verlo. Mira, si tu lenguaje de programación tiene un nivel de abstracción bajo, eso quiere decir que la complejidad a la hora de programar aumenta. ¿Por qué? Porque tú vas a estar mucho más cerquita de los detalles específicos de tu arquitectura del hardware, y eso a nosotros no nos gusta, no nos interesa, no nos hace felices. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento lo que queremos es lo siguiente: queremos un lenguaje de programación con un nivel alto de abstracción, es decir, que la complejidad a la hora de programar disminuye. ¿Por qué? Porque vamos a estar un poquito más lejos de los detalles específicos de la arquitectura de nuestra computadora, de nuestro hardware. Y eso a nosotros sí nos hace felices y nos interesa. ¿Por qué? Porque nos permite enfocarnos en expresar nuestras ideas por medio de código y solucionar problemas. Y todo eso lo hacemos con ayuda de ¿qué? De este tema de las estructuras algorítmicas, que es lo que vamos a aprender. Entonces, nosotros conocer el nivel de abstracción de un lenguaje de programación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender su complejidad. Y ya para finalizar rápidamente, recuerden, nivel de abstracción se relaciona con la comunicación entre el programador y la computadora. Tenemos tres categorías: alto nivel, medio nivel, bajo nivel. Me dicen también que a medida que pasamos de bajo nivel a alto nivel de abstracción, la dificultad para programar aumenta o disminuye. Ahorita vamos a ver específicamente estas categorías.
y me hablan de qué es un nivel de abstracción y me dicen que es la capacidad que tiene el lenguaje para ocultar detalles específicos de la arquitectura del hardware, y esto lo hace con ayuda de una interfaz. Esta interfaz nos permite a nosotros como desarrolladores expresar ideas por medio de código y enfocarnos en solucionar problemas, y nos apoyamos de lo siguiente: de las estructuras algorítmicas, estructuras de datos, como son arreglos, matrices, clases, funciones, abstracciones de flujo de control y demás. Y esta gráfica nos recuerda eso: si un lenguaje de programación tiene un nivel de abstracción bajo, la complejidad para programar aumenta. Si un lenguaje de programación tiene un nivel de abstracción alto, la complejidad para programar disminuye. Ese debe ser el resumen de esta clase.